Recientemente me tocó participar en un seminario de la Fundación Internacional para la Libertad en la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos. Tuve ocasión de compartir reuniones con referentes de ese país y en particular con los referentes que siguen América Latina, como por ejemplo el senador Marco Rubio. Hay desde luego un clima bastante positivo hacia nuestro país. Muy positivo, podría decirse, el cambio que ha hecho la Argentina a partir de diciembre del año 2015. Se lo ve al país más insertado internacionalmente, se lo ve tratando de lograr una fortaleza institucional y mejorar la calidad de sus instituciones, y por supuesto se lo ve también tratando de arreglar el tablero de control económico, ese tablero de control que el kirchnerismo destruyó durante sus 12 años de gobierno. Hay entonces un clima positivo, pero también hay preocupaciones, y las preocupaciones se concentran sobre todo en el terreno fiscal y tienen que ver desde luego con la propia política doméstica de los Estados Unidos, porque Trump es un presidente muy incierto, todos los días anuncia cosas distintas, incluso no termina de armar su gabinete porque designa funcionarios y a veces los cambia o no los confirma. Entonces hay también una incertidumbre respecto a lo que haga Trump, y hablando con especialistas en América Latina y enfocándose especialmente en Argentina, en lo que pueda repercutir esas medidas que eventualmente se tomen en los Estados Unidos sobre el gobierno argentino. Porque claro, el gobierno argentino tiene una debilidad fiscal significativa, tiene un déficit fiscal importante, que por supuesto no lo creó el gobierno de Macri, le viene completamente heredado del kirchnerismo, lo ha bajado de hecho Macri un poco, pero sigue siendo muy alto. El kirchnerismo llegó al déficit fiscal por encima del 7 o el 8% del Producto Bruto Interno, una cifra verdaderamente alocada. Claro, el kirchnerismo la financió hasta donde pudo subiendo impuestos y luego con emisión monetaria, llevando la inflación, ya sabemos, al 35-40%. Y si eso hubiera seguido así, estaríamos eventualmente como Venezuela, donde ya se observa algo que se puede llamar tranquilamente hiperinflación. Cuando hay déficit fiscal, y cuando hay un déficit fiscal tan alto, que además se utiliza ese gasto como lo utilizó el kirchnerismo, no en obras públicas, no en infraestructura, sino en gasto corriente, pero cuando hay un déficit fiscal de tanta magnitud, solo hay tres formas de financiarlo: o con impuestos, o con emisión monetaria, o con endeudamiento. Argentina hace tiempo que ya no puede subir los impuestos porque la presión tributaria es gravísima, es muy alta, ronda el 37 o 38, algunos dicen el 40% del producto, es la más alta en la historia de nuestro país. Entonces, desde luego, no hay chance de seguir subiendo impuestos. La emisión monetaria es el peor de los impuestos y el más injusto, porque genera inflación que castiga sobre todo a los más desprotegidos. Hace muy bien el gobierno de tratar de ir bajando la emisión monetaria. Entonces no queda otra que recurrir al endeudamiento, lo que también es malo. Desde luego que no está bien endeudarse. Pero bueno, de momento es lo que puede hacer el gobierno. ¿Cuál sería la opción? La opción que algunos reclamamos: un poco más de energía, un poco más de dinamismo, un poco más de proactividad en la reducción del gasto público. No es verdad que el gasto público no se pueda reducir. El gasto público se puede reducir en muchos aspectos y desde luego sin afectar esos servicios esenciales para los que está el Estado. El Estado en Argentina creció mucho, hay 1,5 millones más de empleados públicos que cuando entró Néstor Kirchner al gobierno. Uno dice, pero si antes funcionaba el Estado, ¿cómo puede ser que ahora, para funcionar más o menos igual, en algunas áreas quizá un poquito mejor, pero en otras áreas mucho peor, necesite 1,5 millones de empleados más? Desde luego no tiene que ver esto con las funciones esenciales del Estado, desde luego no tiene que ver con el rol que tiene el Estado en cuanto a satisfacer necesidades de los ciudadanos, sino que en la Argentina lo que ha pasado es que el Estado se ha convertido en algo que se mueve en sí mismo, algo que apunta a satisfacer las necesidades de quienes lo integran, mucho más que de los ciudadanos. El gobierno tiene que ser más enérgico, más activo en la reducción del gasto público, porque no se puede emitir, no se puede aumentar los impuestos y tampoco se puede seguir endeudando. Esto es lo que espera el mundo, lo vi hace unas semanas en Estados Unidos, y esto es lo que esperamos también muchos argentinos.